Las advertencias rusas sobre el intento de Estados Unidos de crear un falso ataque químico en Siria con el fin de justificar una acción militar en el territorio sirio no es nada nuevo, pero estas advertencias comenzaron a manifestarse con las recientes acusaciones de la Casa Blanca a las autoridades sirias de estar preparando un ataque químico. Así como señala Washington de esa manera que los preparativos son similares a los que precedieron al ataque químico contra Khan Shaykhun en la provincia de Idlib en abril pasado. Moscú ha advertido en repetidas ocasiones de los preparativos occidentales para intervenir militarmente en Siria y del intento de acusar al ejército sirio de estar involucrado en un nuevo ataque químico. El 11 de abril, el presidente ruso Vladimir Putin hizo hincapié en la preparación de provocaciones con armas químicas en Siria con el fin de implicar al gobierno sirio. Rusia tiene información de fuentes confiables que una provocación relacionada con armas químicas se está preparando sobre territorio sirio, incluyendo el área de Damasco, donde intentan nuevamente colocar una sustancia tóxica para responsabilizar de ello a las autoridades. El mismo día, 11 de abril, el Ministerio de Defensa ruso anunció que grupos armados estaban preparando provocaciones dirigidas contra las autoridades sirias, utilizando materiales tóxicos en Khan Shaykhun, el aeropuerto de Al-Jira, Al-Ghouta Oriental, y después de introducir de contrabando armas químicas a las provincias mencionadas. El 13 del mes de abril, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov expresó la sorpresa de su país de lo que llamó la evasiva de los Estados Unidos y Occidente de enviar expertos a Khan Shaykhun y al aeropuerto de Shuairat, buscando con ello facilitar nuevos ataques militares contra Siria. En el mismo contexto, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev describió el día 19 del mismo mes el incidente químico en el campo de Idlib como una provocación bien preparada y dispuesta, lo cual benefició a la administración estadounidense. Las reiteradas declaraciones rusas enfatizaron desde hace más de 2 meses y medio que el gobierno sirio no está vinculado con el ataque químico contra Khan Shaykhun, confirmando que Washington intenta implicar al gobierno sirio con el fin de asestar nuevos ataques contra el ejército sirio. Esto se ha puesto de manifiesto en el reciente comunicado de la Casa Blanca que ataca al gobierno sirio. De la misma puerta puede salir el presidente de Brasil, Michel Temer, pero a la cárcel. El alegato de corrupción que usó para destituir a la expresidenta Dilma Rousseff ahora lo enfrenta, además de un cargo más grave que se suma a sus antecedentes y es el de la acusación penal. El fiscal general de Brasil presentó ante el Tribunal Supremo Federal ayer una solicitud para acusar formalmente al presidente Michel Temer en el caso de corrupción financiera y por recibir soborno para convertirse de esta manera en el primer presidente en funciones en ser enjuiciado por un cargo penal. Michel Temer es acusado de aprovecharse de su cargo como presidente de la nación a fin de recibir un soborno de alrededor de $150,000 del presidente de una empresa productora de carne involucrada en un gran escándalo de corrupción. Dirigir oficialmente una acusación al presidente y remitirlo a la Corte Suprema requiere como mínimo el aval de 2/3 de la Cámara de Diputados. En ese caso, el presidente de la República sería suspendido de sus funciones por un periodo que puede ser de hasta 6 meses. Las investigaciones sobre Temer se iniciaron también por sospechas de obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Se prevé que el fiscal general pronto dará a conocer si va a convertir estas 2 sospechas en acusaciones o no. Por otro lado, la policía brasileña detuvo al exministro de Hacienda y uno de los funcionarios más importantes del gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, Antonio Palocci, para ser investigados por el tema de corrupción en lo que se conoce como el escándalo de Petrobras. La policía confirmó a través de un comunicado su detención por su actuación como intermediario entre el Partido de los Trabajadores y una empresa de obras públicas en el marco de los sobornos relacionados con contratos con la estatal petrolera. El comportamiento de Qatar en relación al conflicto con Arabia Saudita y sus aliados, tanto en lo político como en lo mediático, además de la afirmación de que las condiciones impuestas no son factibles, infunde confianza en la posición de Doha. La diplomacia qatarí está en la cúspide de su actividad, sea en lo referente al desarrollo de los contactos con Irán o en relación a la recepción hecha por el emir de Qatar, Sheikh Al-Qaradawi, con motivo de las festividades de Al-Fitr, por lo que contienen ambos pasos de simbolismos y desafíos. El eje de Riad, Abu Dhabi, Manama, que lidera la batalla contra Qatar, sigue amenazando y advirtiendo
que trasladará la confrontación a nuevos niveles. La ruptura con Qatar es la posibilidad anunciada por Abu Dhabi en respuesta a lo que señaló como la filtración qatarí de las 13 condiciones. La ruptura, que es la forma con que amenaza Abu Dhabi, es amplia y puede abarcar el hecho de transformar esa ruptura en un bloque efectivo por aire, tierra y mar y las subsiguientes acciones diplomáticas que acompañan esta medida, y tal vez incluya el intento de congelar la membresía de Qatar en el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga de los Estados Árabes, a pesar de que tales medidas demandan condiciones en un clima ya de por sí complejo, además de que enfrentan obstáculos tanto legales como de procedimiento. La confrontación interna en el Golfo se encuentra ahora ante una encrucijada que ocupa la región y al mundo, y que no se percibe en el horizonte que alguien vaya a ceder, al aferrarse a ambas partes del conflicto a sus posiciones. Es evidente que ambas partes poseen cartas sobre la mesa que les permite manejar el conflicto, además de las cartas que no se revelan a la espera de los momentos cruciales. La propuesta de Washington de celebrar una cumbre en Washington para discutir la crisis interna del Golfo puede conducir a algún proceso de negociación. La administración estadounidense beneficiada con lo que sucede, según las exigencias de sus intereses económicos y en el campo de la seguridad, posee la influencia y las cartas necesarias para presionar a ambas partes. Pero la pregunta es, ¿había agotado la administración de Donald Trump todas las posibilidades de obtener beneficios políticos y económicos a raíz del estallido de esta crisis? Cuando se trata de injerencia en los asuntos internos de otros países, Estados Unidos tiene una larga trayectoria en este sentido. Washington salta los límites geográficos y se concede a sí misma el derecho de imponer su hegemonía. Esta actitud injerencista de Estados Unidos fue determinada en la primera mitad del siglo XIX de manera consciente y sistemática con la doctrina Monroe, sintetizada en la frase «América para los americanos». Asimismo, indirectamente sobre naciones que se encuentran en algunas ocasiones a miles de millas de distancia, pero cuando estos se ubican en las proximidades de Estados Unidos, como es el caso de los países de América del Sur, Washington no vacila en designar regímenes y derrocar otros según esto sirva a las agendas de la Casa Blanca. En los libros de historia, son muchos los capítulos redactados por Estados Unidos sobre golpes de Estado en los países de Sudamérica, desde Brasil a Argentina hasta llegar a Chile. Washington pudo durante las pasadas décadas entregar el poder a quien escogía en algunos países, así como pudo derrocar a otros, mientras que otras naciones habían sido huesos duros de roer, rebatiendo así los deseos estadounidenses. Entre estas destaca Cuba, a título enunciativo y no taxativo. Las perspectivas de Estados Unidos en cuanto al continente sureño no han cambiado en la actualidad. Aún lo considera su patio trasero y continúan sus intentos de doblegar a estos países de diferentes formas. Es cierto que Washington logró destituir a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, utilizando a su vicepresidente, pero Michel Temer bebe hoy el mismo trago que le ofreció a su predecesora y enfrenta cargos más duros que lo pueden colocar tras los barrotes. El escenario del derrocamiento de Rousseff no tuvo éxito en Venezuela. La Venezuela de Hugo Chávez, que pudo resistir los embates de Estados Unidos, resiste hoy bajo la presidencia de Nicolás Maduro, quien acusa a Washington abiertamente de intentar un golpe en su contra. En las elecciones de Ecuador, los deseos de Estados Unidos quedaron frustrados con la llegada del candidato socialista Lenín Moreno al poder, para así continuar la izquierda gobernando el país, la izquierda que rechaza dictámenes extranjeros y la política hegemónica. Mientras tanto, Cuba, el símbolo más destacado de la lucha contra Estados Unidos, no parece tener miedo a las fuertes ráfagas de viento de Donald Trump. La Habana considera que la política del nuevo presidente de los Estados Unidos está condenada al fracaso y es la política que se remonta en cuanto a las relaciones entre ambos países a la época del endurecimiento de las medidas y del bloqueo. Está claro, afirma el gobierno cubano, que la revolución que ha sobrevivido a lo largo de las últimas décadas no se debilitará ante las nuevas acciones. El pueblo cubano, que ha enfatizado su resistencia, no se quebrará.
Necesitan tratamiento afuera. ¿Por qué los privan de recibir tratamiento afuera? ¿Acaso es por los cargos, por la autoridad o por el dinero? Preguntas confusas que aún buscan respuestas. Hace pocas horas, Muhammad perdió a su nieto recién nacido, quien pasó a un plano superior esperando que sea transferido para su tratamiento en el exterior, siendo más rápida la mano de la providencia. El miedo se apodera de su otra abuela, temerosa de correr la misma suerte. Desde hace 7 meses no puedo recibir tratamiento afuera. Tengo una orden para ser transferida y esta venció. No puedo viajar y no puedo seguir sin tratamiento. Tengo 7 meses de tratamiento. ¿Acaso ellos aceptarían eso para sus mujeres o sus hijas? En solo 24 horas, Gaza despidió a 3 niños que necesitaban tratamiento de suma urgencia. Muchas personas que se encuentran al borde de la muerte esperan, según dice el Ministerio de Salud, señalando que la decisión no declarada de Ramallah de detener las transferencias es un crimen calificado como quiera que se mire. El Ministerio de Salud pidió auxilio a los países donantes para apoyar el sector de la salud antes de que este colapse. Los equipos médicos están desactivados a causa del bloqueo y necesitan piezas de repuestos. 42% de la existencia de medicinas llegó a cero y el peligro acecha a los pacientes por todos lados.